¿Dónde está el texto que deseas que repita exactamente? La leve cojera, recuerdo de una caída tonta en la escalera hacía años, era un recordatorio constante de la fragilidad física. Pero la verdadera vulnerabilidad, la que la hacía revisar las facturas 2 veces y apuntar cada céntimo en su libreta, era invisible. Una cicatriz en el alma dejada por la ruina económica que la acompañó tras su divorcio 20 años atrás. La ludopatía de su exmarido no solo se había llevado el dinero, sino también la confianza, la sensación de seguridad en el mundo. Había trabajado sin descanso como administrativa primero, luego haciendo arreglos de costura en casa para saldar deudas ajenas y criar a Sofía, su hija, su ancla, su orgullo. Ahora, jubilada, con el piso pagado a fuerza de privaciones y una pensión modesta pero suficiente, la soledad a veces pesaba como el bochorno antes de una tormenta de verano. Pero era una soledad controlada, predecible, segura. «Mamá, tienes que salir más», le decía Sofía por teléfono, su voz siempre cargada de un cariño práctico. «¿Por qué no te apuntas a ese club de lectura del centro cívico? Te encanta leer». Carmen había puesto 1000 excusas. El centro estaba un poco lejos, no conocía a nadie, prefería la tranquilidad de su casa. Pero Sofía insistía, y en el fondo Carmen sabía que tenía razón. Los días eran largos, y las páginas de los libros, aunque fieles compañeras, no devolvían la mirada ni ofrecían una conversación. Finalmente, cedió. Se arregló con esmero, eligiendo una blusa de seda color crema y una falda lápiz azul marino, su uniforme para ocasiones especiales. Caminó despacio hasta el centro cívico, sintiendo el murmullo de la ciudad, el olor a café y a azahar que flotaba en el aire primaveral. La charla fue interesante, sobre un autor valenciano contemporáneo. Pero fue después, durante el café informal, en el pequeño patio interior, cuando ocurrió. Un hombre de pelo canoso, revuelto y sonrisa fácil se acercó a su mesa. «¿Estaba usted también en la charla? Me ha parecido fascinante la visión del autor sobre la Albufera, ¿no cree?» Se llamaba Mateo. Tenía 68 años, era viudo reciente, y poseía una energía contagiosa que contrastaba con la estudiada calma de Carmen. Hablaron de libros, de Valencia, de pequeños placeres cotidianos. Mateo tenía la habilidad de hacerla reír, algo que no sucedía a menudo. Antes de despedirse, con una naturalidad que a Carmen le pareció casi osada, le pidió su número de teléfono. «Para seguir la conversación», dijo guiñando un ojo. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Una mezcla de ilusión desconocida y una vieja alarma interna luchaban en su interior. ¿Era posible? ¿Podía permitirse abrir una puerta que llevaba tanto tiempo cerrada a cal y canto? La primera cita fue sencilla, un café en una terraza soleada de la Plaza de la Reina. Mateo llegó 5 minutos tarde, disculpándose con una sonrisa que desarmaba. Habló de su antiguo restaurante, un negocio familiar que había vendido al jubilarse, de sus hijos ya independizados que vivían fuera, de su pasión por viajar ahora que tenía tiempo. Carmen escuchaba, ofreciendo fragmentos de su propia vida con cautela. Su trabajo, su hija Sofía, su amor por la costura y la tranquilidad de su barrio. Mateo parecía genuinamente interesado, hacía preguntas, recordaba detalles. Pagó la cuenta con un gesto rápido y natural, sin darle importancia. En las semanas siguientes, las citas se multiplicaron. Paseos por los jardines del Turia, el antiguo cauce del río convertido en un pulmón verde que atravesaba la ciudad. Visitas al bullicioso mercado central, donde Mateo compraba con generosidad, eligiendo las mejores gambas, las naranjas más brillantes, mientras Carmen calculaba mentalmente el coste de cada capricho. Cenas en pequeños restaurantes del Carmen, donde la conversación fluía fácil, salpicada de risas. Mateo era atento, detallista. Un día apareció con un pequeño ramo de fresias. «Me recordó tu perfume», dijo simplemente. Carmen sintió como una calidez inusual se extendía por su pecho. Empezaba a bajar la guardia, a permitirse sentir la comodidad de la compañía, el dulce veneno de la esperanza. Compartió más sobre su divorcio, aunque omitiendo los detalles más escabrosos de la ruina financiera. Mateo escuchaba con empatía, hablando de su propia esposa, fallecida 5 años atrás tras una larga enfermedad. Parecían entenderse en ese nivel de pérdidas pasadas y presentes soledades. Carmen empezó a imaginarse un futuro diferente, uno donde la palabra nosotros tuviera cabida. La primera sombra apareció con la propuesta de un fin de semana. «He visto un parador precioso cerca de Teruel», anunció Mateo con entusiasmo una tarde.
Podríamos ir el próximo puente. Carmen buscó disimuladamente el precio en su móvil mientras él describía las vistas. El coste le pareció exorbitante. «Es muy bonito, Mateo», dijo con cuidado, «pero quizá podríamos mirar algo más sencillo, una casa rural con encanto». Mateo pareció sorprendido, pero aceptó sin discutir. «Como tú prefieras, Carmen. Lo importante es estar juntos». Sin embargo, Carmen notó una fugaz expresión de extrañeza en su rostro, como si no comprendiera su reticencia. Encontraron una casa rural más modesta, y el fin de semana fue agradable, pero esa pequeña disonancia quedó flotando en el aire. Poco después, Mateo apareció con una caja de una joyería conocida, dentro un pañuelo de seda estampado con motivos florales, elegantísimo. «Te quedará precioso», dijo, anudándoselo al cuello con gesto galante. Carmen lo agradeció sinceramente. El pañuelo era hermoso. Pero mientras lo hacía, una voz interior le susurraba el posible precio, la sensación incómoda de recibir un regalo que ella jamás se permitiría comprar. Lo llevaba puesto a menudo, pero cada vez que lo hacía sentía una punzada de inquietud. Las diferencias empezaron a manifestarse en lo cotidiano. Mateo sugería pedir comida a domicilio con frecuencia. Carmen prefería cocinar para controlar el gasto. Él hablaba de ir a restaurantes con estrellas Michelin que acababan de abrir. Ella proponía tascas tradicionales con menús del día económicos. «¿No te apetece darte un capricho de vez en cuando, mujer?», le decía él con tono afable. «Claro que sí, Mateo, pero con moderación», respondía ella, intentando que su prudencia no sonara a tacañería. Eran pequeñas cosas, casi insignificantes, pero iban creando una sutil capa de tensión, como finas grietas en un jarrón aparentemente intacto. Current Part Characters, 392. Total Characters, 7977. Un domingo, Mateo la invitó a comer a su casa, un apartamento amplio y luminoso cerca de la playa de la Malvarrosa. Era acogedor, pero notablemente más desordenado que el de Carmen. Libros apilados, cojines mullidos, fotos familiares por todas partes. Reflejaba la personalidad de su dueño, cálido, expansivo, un poco caótico. Mateo se puso a cocinar una paella con un entusiasmo contagioso, utilizando una cantidad generosa de marisco fresco que había comprado esa misma mañana. Mientras removía el arroz, empezó a hablar de sus planes de jubilación. «Ahora que tengo tiempo y algo de dinero ahorrado por la venta del restaurante, me gustaría hacer un crucero por los fiordos noruegos. Siempre ha sido mi sueño. ¿Te imaginas, Carmen? Ver las auroras boreales juntos». Carmen sonrió débilmente. La imagen era hermosa, pero el coste asociado le provocó un escalofrío. «Suena maravilloso, Mateo», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero yo siempre pienso que es importante tener un colchón. Para imprevistos, ¿sabes? Gastos médicos, alguna reparación en casa». Mateo dejó la cuchara de madera y la miró, frunciendo ligeramente el ceño. «Pero, Carmen, ¿de qué sirve el dinero si no es para disfrutarlo? Hemos trabajado toda la vida. Ahora nos toca vivir un poco, ¿no crees?» La conversación derivó hacia otros temas, pero la diferencia fundamental quedó expuesta, vibrando entre ellos como una nota discordante. Esa tarde, Carmen llamó a Sofía. Le contó la conversación, su creciente inquietud. «Mamá, Mateo parece un buen hombre, y se ve que te quiere», dijo Sofía con su habitual sensatez. «Pero tú eres como eres, y tus miedos tienen una razón de ser. Habla con él con claridad. Explícale por qué la seguridad económica es tan importante para ti. Quizás si lo entiende». Carmen sabía que su hija tenía razón, pero la idea de exponer esa vieja herida, de mostrarse tan vulnerable, le resultaba aterradora. El incidente clave ocurrió unas semanas después, durante una cena tranquila en un restaurante del barrio de Ruzafa que ambos disfrutaban. Hablaban de temas triviales cuando Mateo, de forma casual, mencionó: «Ah, por cierto, mi sobrino Carlos me ha pedido ayuda. Quiere montar una pequeña empresa de reparto ecológico, una idea fantástica. Le voy a prestar unos 20.000 euros para que arranque. Confío mucho en él, es un chico muy listo». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 20.000 euros, prestados, a un familiar, para un negocio. Las palabras resonaron en su cabeza como campanas de alarma, trayendo de golpe el eco de las promesas rotas, de las deudas que la habían ahogado. Palideció visiblemente, dejó el tenedor sobre el plato con un ligero temblor. «¿20.000 euros?», repitió en un susurro. «¿Así, sin más?». Mateo la miró, sorprendido por su reacción. «Bueno, sí, es mi sobrino, Carmen. Y es una buena inversión, estoy seguro. Además, el dinero está para ayudar a la familia, ¿no? Pero, ¿has visto un plan de negocio?
¿Has evaluado los riesgos? ¿Un contrato de préstamo? Las preguntas salían atropelladas de la boca de Carmen, su voz teñida de una ansiedad que no podía controlar. Mateo empezó a impacientarse. Carmen, por favor, es mi dinero y es mi sobrino. Sé lo que hago. No tienes por qué preocuparte tanto por todo. No es preocuparse por todo, Mateo, exclamó ella, bajando la voz al darse cuenta de que algunas mesas cercanas se habían girado. Es ser responsable. Es protegerse. La cena terminó en un silencio tenso. Mateo pagó, como siempre, pero el gesto ya no tenía la misma calidez. Al despedirse en el portal de Carmen, el beso fue breve, casi formal. Esa noche, Carmen no pegó ojo. La imagen de su exmarido pidiéndole dinero con una sonrisa encantadora y falsa se superponía a la cara de bonachón de Mateo. El miedo, ese viejo conocido, había vuelto a instalarse en su estómago, frío y pesado. La brecha entre ellos se había ensanchado, convirtiéndose en un abismo. Intentaron hablarlo unos días después, sentados en un banco de los jardines del Turia, bajo la sombra protectora de los árboles. El sol se filtraba entre las hojas, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo, un reflejo perfecto del estado de su relación. Carmen intentó explicar, sin entrar en todos los detalles humillantes de su pasado, por qué la actitud de Mateo hacia el dinero le generaba tanta angustia. Entiendo que quieras ayudar a tu sobrino Mateo, de verdad, pero para mí, esa cantidad prestada así me recuerda a cosas muy dolorosas. Necesito sentir que hay control, seguridad. Mateo la escuchaba, sosteniendo su mano, pero sus ojos reflejaban más perplejidad que comprensión. Pero Carmen, mi vida, dijo con suavidad, mi situación no tiene nada que ver con la de tu exmarido. Yo tengo mis ahorros, soy responsable, ¿no confías en mí? No es falta de confianza en ti como persona, Mateo, replicó ella, sintiendo la frustración crecer. Es que tenemos visiones muy diferentes de lo que significa la seguridad. Para ti es poder gastar y disfrutar. Para mí es saber que tengo suficiente guardado por si todo se tuerce. Y créeme, a veces todo se tuerce. Él suspiró. Pareces que vemos el mundo de forma distinta en esto, sí. Yo creo que te preocupas demasiado, que no te permites disfrutar. Y quizás tú pienses que yo soy un manirroto. Carmen no respondió, pero su silencio fue elocuente. Se dieron cuenta, en esa conversación tranquila pero desoladora, de que sus posturas estaban profundamente arraigadas en sus experiencias vitales y que cambiarlas era casi imposible. Eran como dos árboles cuyas raíces habían crecido en direcciones opuestas. Podían tocarse en la superficie, compartir la misma luz, pero en lo profundo, sus sistemas de soporte eran incompatibles. Después de esa charla, algo se rompió definitivamente. Siguieron viéndose, pero con menos frecuencia. Las llamadas se espaciaron. La espontaneidad desapareció, reemplazada por una cortesía algo forzada, una tensión latente que ambos intentaban ignorar. Carmen se refugió de nuevo en su rutina ordenada, en las largas horas de costura, en las conversaciones telefónicas con Sofía, que escuchaba con paciencia y preocupación. Mateo, por su parte, parecía buscar otras distracciones. Mencionaba comidas con amigos, planes de viajes cortos que ya no la incluían. Ambos sentían la distancia crecer, pero ninguno sabía cómo detenerla o si realmente querían hacerlo. La ilusión inicial se había desvanecido, dejando tras de sí el sabor amargo de la incompatibilidad. Carmen, en la soledad reencontrada de su apartamento, sentía una mezcla de tristeza y un extraño alivio. La ausencia de Mateo dolía, pero la ausencia de la ansiedad constante que su relación le provocaba era casi una bendición. Empezaba a preguntarse si la calma que tanto anhelaba solo podía encontrarla estando sola. El clímax llegó una tarde gris de otoño. Las hojas de los plátanos de sombra de la Gran Vía caían lentamente, alfombrando las aceras. Mateo apareció en la puerta de Carmen sin avisar. Traía un pequeño pastel de una confitería cercana, su gesto habitual para suavizar las cosas. Carmen lo hizo pasar, ofreciéndole un café. Se sentaron en el pequeño salón, el silencio puntuado por el tic-tac del reloj de pared. Mateo parecía nervioso, removía el café sin probarlo. Finalmente carraspeó y la miró directamente. «Carmen, he estado pensando mucho», comenzó, su voz sonaba seria. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, sobre todo con el tema del dinero, pero creo que si nos queremos, podemos superar esto». Carmen esperó, el corazón latiéndole con fuerza. «He pensado», continuó Mateo, «que quizás la solución sería dar un paso más, unir nuestras vidas de verdad. ¿Qué te parecería si alquilaras tu piso y te vinieras a vivir conmigo?
Estaríamos más cómodos, compartiríamos gastos, sería un nuevo comienzo. La propuesta cayó sobre Carmen como una losa. Convivencia. Compartir gastos. La idea misma le revolvió el estómago. Era su miedo más profundo hecho realidad. Perder el control de su espacio, de sus finanzas, de su independencia tan duramente ganada. Miró a Mateo, a ese hombre bueno y generoso que, sin embargo, no podía comprender la naturaleza de sus demonios. Sintió una oleada de tristeza, pero también una claridad repentina y absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Respiró hondo. «Mateo», dijo, su voz tranquila pero firme, resonando en el silencio del salón ordenado. «Te agradezco la propuesta. Sé que lo haces con buena intención, pero no puedo aceptarla». Mateo la miró, desconcertado. «¿Por qué no? ¿No quieres que estemos juntos?» «Sí quiero estar contigo, Mateo. Te he cogido mucho cariño», admitió Carmen, y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero no así. No puedo vivir contigo». Y entonces, por primera vez, le contó todo. No solo el divorcio, sino la ruina. Las deudas aplastantes, las noches sin dormir, la vergüenza ante los vecinos, el miedo constante a perder el piso, los años de sacrificio extremo para salir a flote, la promesa que se hizo a sí misma de no volver a depender económicamente de nadie. Nunca más. Habló con calma, sin reproches, pero con una honestidad brutal que la dejó temblando. Mi independencia financiera, Mateo, mi piso, mi pequeña pensión, no son solo dinero. Son mi ancla, son la prueba de que sobreviví, son mi paz mental. Y no puedo, simplemente no puedo, poner eso en riesgo. No puedo vivir con la ansiedad constante de que tu forma de ver el dinero, tan diferente a la mía, pueda volver a ponerme en una situación vulnerable. Aunque sé que tú no eres como él, el miedo es más fuerte que yo. Mateo la escuchaba en silencio, su expresión cambiando de la sorpresa a la pena, y finalmente a una especie de resignación impotente. Vio el dolor real en los ojos de Carmen, la profundidad de una herida que él, con su optimismo y su vida más fácil, nunca podría comprender del todo. Intentó argumentar, decir que con él estaría segura, que su situación era sólida, que él la cuidaría. «Lo sé, Mateo. Sé que me cuidarías a tu manera», interrumpió ella suavemente. «Pero necesito cuidarme yo misma, a mi manera. Necesito mi espacio, mi control. Es la única forma en que puedo sentirme segura, en calma». Se miraron el uno al otro, la verdad desnuda entre ellos. El cariño seguía allí, pero también la evidencia aplastante de una incompatibilidad fundamental. Podían quererse, sí, pero no podían construir una vida juntos sobre cimientos tan dispares. La convivencia, la fusión de sus mundos, era imposible sin que uno de los dos, probablemente Carmen, viviera en un estado perpetuo de ansiedad. Y eso no era amor, era una condena. Entonces, dijo Mateo finalmente, su voz ronca, supongo que esto es el final del camino para nosotros, ¿no? Carmen asintió lentamente, las lágrimas rodando ahora por sus mejillas. Creo que sí, Mateo. Como pareja que comparte una vida, sí, lo siento muchísimo. Se despidieron con una tristeza infinita, pero sin reproches. Mateo recogió las pocas cosas que había ido dejando en casa de Carmen, un libro, un paraguas, una bufanda. El abrazo final fue largo, cargado de afecto y de la pena por lo que no pudo ser. Cuando la puerta se cerró tras él, Carmen se apoyó en ella, dejando escapar un sollozo contenido. El apartamento, su refugio, pareció de repente más silencioso, más vacío. Pero bajo la tristeza empezó a emerger otra sensación, un profundo, innegable alivio. La tensión que la había acompañado durante meses se disipó como la niebla al sol. Estaba sola de nuevo, sí, pero estaba en paz. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Hubo días de melancolía, momentos en que extrañaba la risa fácil de Mateo, su compañía en los paseos. Pero esos momentos eran contrarrestados por la tranquilidad de sus rutinas recuperadas, por la seguridad de saber que cada decisión financiera, cada euro gastado o ahorrado, dependía únicamente de ella. Retomó con más ahínco sus trabajos de costura, encontrando consuelo en la precisión de las puntadas, en la creación de algo bello y útil con sus propias manos. Se apuntó a un taller de cerámica en el centro cívico, descubriendo el placer táctil de moldear el barro, de dar forma a sus ideas sin más límite que su imaginación. Empezó a quedar más a menudo con un par de amigas de su edad, viudas y divorciadas como ella, compartiendo cafés, charlas y paseos sin complicaciones. El otoño avanzó, tiñendo de ocres y dorados los árboles del parterre. Una tarde, mientras estaba en su balcón cuidando con esmero sus geranios, observando el ir y venir de la gente en la calle, sonó el teléfono. Era Sofía.
Mamá, ¿qué haces? ¿Te apetece que vayamos al cine a ver esa película francesa que te comenté? Carmen sonrió, una sonrisa genuina, serena. Me encantaría, cariño. ¿A qué hora quedamos? Colgó el teléfono y se quedó un momento más en el balcón, respirando el aire fresco de la tarde. Miró su apartamento, su pequeño reino ordenado, y sintió una profunda gratitud por él, por su solidez, por lo que representaba. La relación con Mateo había sido una ventana abierta a la posibilidad de compartir su vida, una experiencia agridulce que le había enseñado mucho sobre sí misma, sobre sus límites y sus necesidades irrenunciables. Había aprendido que el amor, por sincero que fuera, no siempre era suficiente. Había descubierto que la calma tenía un precio, y que para ella ese precio era la independencia. Quizás no tendría la pasión de un nuevo romance, ni la compañía constante que a veces añoraba, pero tenía algo igualmente valioso: la tranquilidad de ser dueña de su destino, la serenidad de haber elegido proteger su bienestar por encima de todo. Y en esa elección, en esa autoafirmación silenciosa, Carmen encontró su propia forma de felicidad, una felicidad quizás menos brillante, pero sólida y duradera como las viejas piedras de la lonja que veía a lo lejos. Sola, sí, pero completa, en paz. Los meses pasaron, trayendo consigo el invierno valenciano, más suave y luminoso que en otras latitudes. Carmen se había sentado en su nueva rutina, una combinación equilibrada de actividades sociales, tiempo para sí misma y la compañía intermitente pero sólida de Sofía y sus amigas. El taller de cerámica se convirtió en una pequeña pasión. Descubrió que tenía cierta habilidad para crear cuencos y pequeñas esculturas imperfectas, pero llenas de personalidad. El contacto con el barro la conectaba con algo terrenal, elemental, muy alejado de las complejidades financieras que tanto la habían atormentado. A veces, en el centro cívico, se cruzaba con Mateo. Los encuentros eran cordiales, aunque algo incómodos al principio. Intercambiaban saludos amables, preguntas superficiales sobre cómo les iba. Carmen supo por una amiga común que Mateo había empezado a viajar, tal como deseaba. Sintió una punzada de algo parecido a la envidia, pero rápidamente la sustituyó la certeza de que ese camino no era para ella. Él parecía contento a su manera, y ella lo estaba a la suya. Comprendió que querer a alguien también podía significar alegrarse de su felicidad, aunque ésta se encontrara lejos de la tuya. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas, encontró el pañuelo de seda que Mateo le había regalado. Lo desdobló con cuidado. Seguía siendo hermoso, los colores vibrantes. Por un momento recordó la ilusión de aquellos primeros días, la esperanza de un futuro compartido. Pero ya no sentía angustia al pensar en su precio, ni la tensión de la incompatibilidad. Lo miró como lo que era: el recuerdo de una etapa de su vida, una conexión importante que le había enseñado una lección valiosa sobre sí misma. Decidió guardarlo, no como un símbolo de lo perdido, sino como un testimonio de su propio viaje hacia la autoaceptación. Sofía la visitaba a menudo. A veces simplemente tomaban café y charlaban, otras iban juntas a alguna exposición o al teatro. Sofía notaba el cambio en su madre. Ya no percibía esa ansiedad latente, esa preocupación constante que solía ensombrecer su mirada. Carmen parecía más ligera, más serena. «Estás muy guapa últimamente, mamá», le dijo un día. «¿Sabes? Te veo tranquila». Carmen sonrió. «Lo estoy, hija. Me ha costado, pero creo que he encontrado mi sitio, mi equilibrio». No necesitaba explicar más. Sofía comprendía. Sabía el coste de esa calma y admiraba la fortaleza silenciosa de su madre al haber elegido protegerla. La vida de Carmen no era emocionante en el sentido convencional. No había grandes viajes ni lujos inesperados, pero estaba llena de pequeños placeres. El olor del barro fresco en sus manos, el sabor del arroz al horno compartido con amigas, la satisfacción de una costura bien hecha, la luz dorada del atardecer entrando por su balcón, la conversación tranquila con su hija. Había construido una existencia a su medida, basada en la seguridad, la creatividad y los afectos sinceros. Había aprendido que la soledad no tenía por qué ser sinónimo de tristeza, que podía ser un espacio para el autoconocimiento y la paz interior. Y aunque a veces, en noches silenciosas, un eco de melancolía por la compañía perdida rozaba su corazón, la sensación predominante era la de una profunda y merecida calma. Había pagado su precio, y ahora finalmente la disfrutaba. La pregunta inicial, ¿cuánto cuesta la calma?, había encontrado su respuesta en el día a día de Carmen,
Costaba conocerse a uno mismo, aceptar las propias heridas y tener el coraje de ser fiel a las propias necesidades, incluso si eso significaba caminar sola. Y para Carmen, ese precio, aunque alto, había merecido la pena. Su vida, en su ordenada y tranquila sencillez, era un testimonio de ello. Una mañana de primavera, casi un año después de su ruptura con Mateo, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Pilar, la amiga que la había animado a ir al centro cívico donde conoció a Mateo. «Carmen, ¿cómo estás? Oye, esta tarde he quedado con unas amigas para ir a tomar horchata a Alboraya. ¿Te animas a venir? Hace un día precioso». Carmen dudó un instante. Alboraya, las chufas, la horchata, le traía recuerdos agridulces de alguna salida con Mateo. Pero fue solo un instante. «Claro, Pilar, me apetece mucho», respondió con convicción. «¿A qué hora y dónde?» Se preparó con calma, eligiendo un vestido ligero de algodón estampado. Se miró al espejo. Las líneas alrededor de sus ojos eran quizás un poco más profundas, pero su mirada era clara, serena. La leve cojera seguía allí, pero caminaba erguida. Cogió su bolso, las llaves y salió a la calle luminosa de Valencia. El aire olía a Zahar de nuevo. Mientras esperaba el autobús, observó a la gente pasar, parejas jóvenes cogidas de la mano, familias con niños, otras personas mayores como ella, algunas solas, otras acompañadas. Ya no se comparaba con ellas. Cada uno tenía su historia, su camino. El suyo era este, y estaba bien. En Alboraya, sentada en la terraza de una horchatería tradicional, rodeada del parloteo animado de sus amigas, sintió una oleada de contentamiento. El sol calentaba suavemente, la horchata estaba dulce y fresca, la conversación era ligera y divertida. Hablaban de sus nietos, de recetas de cocina, de la última serie que habían visto. Temas sencillos, cotidianos, que tejían la red invisible pero fuerte de la amistad y el apoyo mutuo. En un momento, una de sus amigas, Amparo, suspiró. «Ay, a veces echo de menos tener a alguien, ya sabéis, un compañero». Hubo un murmullo de asentimiento. Carmen permaneció